¿Qué es la endocarditis bacteriana? Es una inflamación del revestimiento interior liso del corazón y de las válvulas del mismo, deformadas previamente por un defecto congénito o adquirido que infectan el endocardio. Uno de los efectos causantes es el paso de bacterias y raramente hongos al torrente sanguíneo. Ocurre a consecuencia de la manipulación de superficies corporales tales como procedimientos odontológicos, instrumentación de las vías digestivas, manipulación de las vías urinarias, uso de catéteres intravenosos para administrar líquidos, nutrientes o medicamentos, y manipulación traumática de procedimientos infecciosos. En personas con las válvulas del corazón sano no se produce ningún daño y las defensas del organismo destruyen esas bacterias. En cambio, cuando las válvulas están dañadas, pueden atrapar bacterias que se alojan en el endocardio y comienzan. Se señala al Streptococcus viridans como el causante más común de endocarditis luego de procedimientos dentales u orales. Sin embargo, no es posible predecir cuáles pacientes desarrollan la infección y cuáles intervenciones son las responsables. Por lo tanto, se aconseja efectuar profilaxis en los sujetos con riesgos sometidos a manipulaciones que producen inducción hipertróficas. Pacientes con fiebre reumática, endocarditis infecciosa, prótesis vulvar, malformaciones cardiocongénitas, miocardiopatías. Medicamentos: amoxicilina en adultos 2 gramos una hora antes, en niños 500 miligramos por kilo una hora antes. Pacientes alérgicos a penicilina: clindamicina adultos 600 miligramos una hora antes, niños 200 miligramos por kilo una hora antes. Amoxicilina en adultos 600 miligramos una hora antes. Claritromicina en niños 15 miligramos por kilo una hora. Insuficiencia cardíaca congestiva en el manejo dental. El corazón es incapaz de proporcionar a los tejidos el volumen de sangre que requieren, aun cuando el retorno veno-ventriculares. Etiología: cardiopatías cardíacas congénitas, defectos auriculares, infarto del miocardio. Efectos del corazón: infarto del miocardio, alteraciones vulvares, miocarditis, pericarditis, trastornos del ritmo, hipertensión, ansiedad. Manifestaciones clínicas: edemas en pies y piernas, extremidades frías, cianocitas o húmedas, disnea al menor esfuerzo, ortopnea. El manejo en la clínica dental: consultar con el médico sobre el problema cardiovascular subyacente, su origen, evolución, control, tratamiento y pronóstico. Está contraindicado traer al consultorio dental a pacientes con infecciones. Insuficiencia cardíaca congestiva sin diagnóstico, que hubieran abandonado el tratamiento, que no respondan al manejo farmacológico o que tengan un mal pronóstico. Aquellos pacientes con buen pronóstico pueden recibir cualquier tratamiento. Diseñar para cada paciente actividades previas al tratamiento dental que compensen los trastornos cardiovasculares. Tomar signos vitales con cada cita. Ante cifras superiores a 20% de la presión arterial basal, a irregulares en el pulso, frecuencia cardíaca menos de 100, más de 60 latidos por minuto,
suspender la consulta y remitir al paciente. En caso de daño vulvar o cardiopatía congénita, prescribir profilaxis antimicrobiana para evitar endocarditis bacteriana. Manejo odontológico del paciente hipertenso. La hipertensión arterial es la evaluación anormal y sostenida de la presión arterial sistémica que, si no se trata, se asocia con un significativo aumento de la morbilidad y mortalidad, siendo uno de los factores de riesgo de mayor importancia para la enfermedad coronaria y de mayor relevancia para la enfermedad cerebrovascular. Clasificación de la presión arterial. Se define como presión arterial normal a los niveles inferiores a 130/85. Se considera hipertenso a todo individuo de 18 años y más con cifras de presión arterial a 140. Tipos de hipertensión arterial. Hipertensión esencial en el 90% de los pacientes con hipertensión arterial. La causa neurológicos. Hipertensión secundaria, en la cual los individuos poseen una condición que explica la presencia de hipertensión. Estas condiciones incluyen enfermedad renal, desórdenes endocrinos y problema legal. Manejo odontológico. El paciente, en su previa cita odontológica de un paciente hipertenso, deberían tomarse al menos 2 o 3 medicamentos de prevención arterial separados por un par de minutos. No debe ser tomada inmediatamente a la entrada del consultorio, sino con 5 minutos de reposo previo. La presión arterial es tomada por 3 razones. Sirve como base de toma de decisiones para un manejo adecuado del paciente. Sirve para identificar al paciente hipertenso. Es una necesidad médica. El manejo odontológico del paciente hipertenso tiene como objetivo reducir el estrés y ansiedad, establecer relación estable y honesta con el paciente, discutir con el paciente sus miedos, evitar situaciones de vasoconstrictores. Uso principal de epinefrina, norepinefrina, phenylefrina, felipesina. Contraindicaciones. Las contraindicaciones en el uso de vasoconstrictores se incluyen a pacientes con hipertensión severa y muy severa, no controlada, infarto cardíaco reciente, menos de 6 meses, angina inestable, bypass coronario reciente, menos a 3 meses, falla cardíaca congestiva no controlada e hipertiroidismo no condiciones. Manejo de urgencias. Con respecto a la crisis hipertensiva durante la atención odontológica, esta es muy poco frecuente. Sin embargo, hay especiales circunstancias en que hay riesgo de crisis, es decir, cuando el paciente necesita una reducción inmediata o cuando debe ser bajada en pocas horas para evitar. La crisis hipertensiva puede asociarse a situaciones médicas críticas como epistaxis profunda, dolor intenso, vértigo y tensión emocional. Para su manejo agudo se recomienda nifedipino de 10 a 20 miligramos sublingual
Captopril de 25 a 50 miligramos en niños de 0.05 a 0.1 miligramos por kilo con una rapidez de acción de 30 minutos y una duración. Frente al fracaso del nifedipino o captopril se usa clonidina con una dosis de 0.150 miligramos cada 6 horas con una máxima de 0.7 miligramos.